Entonces este es el tema que vamos a desarrollar hoy, se llama aminoácidos, péptidos, proteínas y enzimas. Todos estos compuestos en común, ellos se denominan compuestos nitrogenados, porque contienen nitrógeno en su estructura. Por eso genéricamente cuando ustedes de pronto lean en un texto y les hablen de compuestos nitrogenados, se refiere o a aminoácidos, o péptidos, o proteínas y enzimas. A cualquiera de estos puede hacer referencia porque ellos en común se consideran compuestos nitrogenados y son alimentos que se denominan alimentos constructores. Alimentos constructores, ya que ellos van a ayudar a reparar tejidos y van a cumplir funciones importantísimas en nuestro organismo, que ya vamos a ver cada una de ellas, en qué consiste cada una de esas funciones importantes que cumplen estos alimentos en nuestro organismo. Entonces, cuando nos referimos a este tipo de alimentos, aminoácidos, péptidos, proteínas, enzimas, estamos refiriéndonos específicamente a los alimentos cárnicos y también algunos granos que también contienen alto contenido de proteínas y también van a ser importantes. Entonces, en el contenido lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a ver aminoácidos, péptidos, proteínas y enzimas. Y empecemos entonces por los aminoácidos. Los aminoácidos son un grupo de compuestos que se encuentran constituidos por dos grupos funcionales que son un grupo amino, que es el grupo NH2, y un grupo carboxílico, que es este que tenemos acá. Y aquí tenemos una cadena lateral R. Esa cadena lateral R es diferente para cada aminoácido. O sea, eso es lo que diferencia a un aminoácido de otro. En la naturaleza se conocen alrededor de 300 aminoácidos, pero solo 20 de esos 300 hacen parte de las proteínas humanas. O sea que en las proteínas humanas, en nuestras proteínas, nada más existen de esos 300 aminoácidos, 20 hacen parte de esas proteínas. Y todos los aminoácidos humanos son L-alfa aminoácidos. L-alfa aminoácidos. Y existen 300 en la naturaleza, como les había mencionado antes, pero solo 20 hacen parte de nuestras proteínas. Entonces fíjense que esos 300 aminoácidos en toda la naturaleza son pocos. Y de esos 300, solo 20 forman parte de todas las proteínas estructurales y funcionales de nuestro organismo. Entonces son muy pocas las proteínas en realidad, o los aminoácidos que hacen parte de esas proteínas. Aquí tenemos los alimentos, los principales alimentos que aportan todos los aminoácidos esenciales, o los aminoácidos que necesitamos consumir en la dieta. Tenemos los alimentos cárnicos, tenemos la leche, el huevo, queso, que son alimentos de origen animal que aportan todos los aminoácidos esenciales. Entonces, en la dieta, nosotros consumimos este tipo de alimentos y nosotros catabolizamos los esqueletos de carbono que constituyen a estos alimentos. Luego, estos esqueletos de carbono logran o pueden ingresar al ciclo de Krebs, que todavía no lo hemos visto, es un ciclo metabólico bien interesante. Es la ruta central del metabolismo de todos los compuestos. Ellos deben ingresar luego al ciclo de Krebs. Entonces estos esqueletos de carbono ingresan al ciclo de Krebs, donde allí no puede ingresar el nitrógeno. El nitrógeno del ciclo de Krebs sale. Y este nitrógeno que sale del ciclo de Krebs o que no logra ingresar, se utiliza para procesos biosintéticos. Y otra parte se elimina en la orina en forma de urea, ácido úrico o amoníaco. De esa manera es que se utiliza el nitrógeno. Una parte se utiliza para formar nuevas proteínas en nuestro organismo y otra parte es eliminado en la orina en forma de urea, de ácido úrico o de amoníaco. Aquí tenemos esta tablita, tenemos los aminoácidos, todos los aminoácidos que hacen parte de las proteínas humanas. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido aspartico, su abreviatura de 3 letras es ASP, la abreviatura de una letra es la D mayúscula, y los codones del ADN que codifican para el ácido aspartico son guanina, adenina, citosina, guanina, adenina, uracilo. Esto de pronto ustedes ahora lo ven un poco enredado, no saben qué consiste porque no hemos visto todavía los ácidos nucleicos, pero apenas veamos el tema de ácidos nucleicos ya vamos a saber a qué se refiere esto de codones. Por el momento ya sabemos que existe una abreviatura
para cada uno de los aminoácidos que hace parte de las proteínas humanas. Bueno, entonces miremos cómo se clasifican los aminoácidos. Existen muchas clasificaciones para ello. Una de ellas es aminoácidos neutros no polares. Neutros no polares. Entonces miremos que aquí, por ejemplo, tenemos la glicina, la alanina, valina, fenilalanina, isoleucina, leucina, triptófano, metionina, cisteína y prolina. Ellos son aminoácidos neutros porque contienen un grupo amino y contienen un grupo carboxílico. Por eso son neutros, neutros no polares, porque el grupo carboxílico es ácido y el grupo amino es básico, entonces su pH va a ser neutro. Lo mismo que este que tenemos aquí tiene un grupo amino, la glicina, por ejemplo, tiene un grupo amino y tiene un grupo ácido carboxílico. Entonces, si tiene un grupo ácido y uno básico, su pH va a ser neutro. Y son no polares porque no se mezclan con el agua. Esa es una de las características que tienen ellos. Aquí tenemos los neutros polares. Estos sí se mezclan con el agua. Entonces, por ejemplo, tenemos la serina, treonina, tirosina, asparagina y glutamina. Entonces también tienen un grupo amino y un grupo carboxílico. Pero adicionalmente tienen un grupo hidroxilo que le da la característica de hidrosolubilidad. Por eso son polares. Aquí tenemos los aminoácidos ácidos. Estos, por el contrario, tienen un grupo amino y tienen dos grupos carboxílicos. Dos grupos carboxílicos. Entonces, al tener dos grupos carboxílicos van a conservar las características ácidas. Por eso se llaman ácido aspartico y ácido glutámico. Sí, claro. Los aminoácidos ácidos, estos tienen dos grupos ácidos carboxílicos. Entonces, por ejemplo, aquí tiene un grupo carboxílico que es ácido y tiene otro grupo ácido, pero como tiene un solo grupo amino, entonces este grupo amino es capaz de neutralizar un solo grupo carboxílico, así que él conserva las características de ácido y por eso su nombre de ácido aspartico y ácido glutámico, porque conservan características ácidas. Tenemos ahora los aminoácidos básicos. Entonces estos, por el contrario, tienen dos grupos amino. El grupo amino es básico. Entonces estos tienen dos grupos amino y un solo carboxílico. Y por eso les da la característica de aminoácidos básicos, porque tienen dos grupos amino, dos grupos NH2. Y esta es la clasificación más importante de ellos. Los aminoácidos esenciales y no esenciales. Estos esenciales obligatoriamente deben estar en la dieta. Deben estar presentes en nuestra dieta. Si nosotros no los consumimos en la dieta, entonces se pueden presentar patologías, enfermedades por deficiencia de estos aminoácidos esenciales. Lo primero que ocurre cuando hay deficiencia de aminoácidos esenciales en la dieta es que se observa una desnutrición. Y después todos los problemas relacionados con las proteínas que no se están formando adecuadamente en nuestro organismo. Entonces, los aminoácidos esenciales, ¿cuáles son? Fenilalanina, metionina, leucina, treonina, isoleucina, triptófano, lisina, valina e histidina. Estos aminoácidos son esenciales porque nosotros no los podemos sintetizar. Y debemos consumirlos en la dieta. ¿Cuáles son los alimentos que los contienen? Los alimentos cárnicos contienen todos los aminoácidos esenciales. Todos los aminoácidos esenciales en las concentraciones adecuadas para satisfacer los requerimientos fisiológicos diarios. Eso es algo interesante. Tenemos, por ejemplo, los no esenciales. Aquí tenemos el ácido aspartico, ácido glutámico, alanina, arginina, cisteína, cistina, glicina, prolina, serina y tirosina. Y también tenemos la hidroxiprolina. Estos aminoácidos que están aquí, nosotros los podemos sintetizar a partir de los esenciales. Los podemos sintetizar. Si los consumimos en la dieta o no, no es importante. Importante es consumir estos que están acá en este listado. Estos sí los debemos consumir
a diario en nuestra dieta, porque nuestro organismo no los puede sintetizar. A diferencia de esto, que estos sí los podemos sintetizar nosotros. Por eso se consideran no esenciales. Si están en la dieta o no, no es de importancia. Pero estos sí deben estar en la dieta. Todos los días debemos consumir esto. Y estos están en los alimentos de origen cárnico. Carne, pollo, huevo, queso, todos los alimentos, pescado, todos los alimentos de origen cárnico contienen todos los aminoácidos esenciales. Bueno, ¿cuál es la importancia biológica de ellos? Los aminoácidos forman cadenas largas. O sea, se va a unir un aminoácido con otro. Y ellos van a formar péptidos o proteínas. Algunos aminoácidos ayudan a la transmisión nerviosa, al impulso nervioso. Algunos ayudan para la síntesis de purinas, porfirinas y pirimidinas, que son compuestos importantes en los ácidos nucleicos. Algunos péptidos o proteínas son hormonas y se pueden utilizar como medicamentos. Y algunos agentes antitumorales como la bleomicina, o sea, se puede utilizar para combatir cáncer, como por ejemplo, aquí está la bleomicina. Y algunos antibióticos como la bacitracina y la gramicidina A, que se utilizan para combatir infecciones bacterianas, también son sustancias peptídicas. Entonces, fíjense la importancia de cada uno de estos compuestos, son importantísimos. Al igual que los carbohidratos, que los lípidos, y ahora estamos viendo estos compuestos que son las proteínas, que también cumplen funciones importantes. Por eso todos estos compuestos en común, carbohidratos, lípidos o proteínas, se consideran biomoléculas, porque son moléculas que son esenciales para la vida. Bueno, los aminoácidos pueden tener carga neta positiva, negativa o no tener carga. Cuando un aminoácido no tiene carga, o sea, las cargas positivas, si tiene una carga positiva y una negativa, esas dos se van a restar y su carga es cero. Eso se denomina estado de Switterion. Switterion, así como está aquí. O también se denomina punto isoeléctrico, es lo mismo. Estado de Switterion o punto isoeléctrico es lo mismo. Es igual. Entonces, el punto isoeléctrico de un aminoácido es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga o su carga es cero, ¿sí? Eso es lo mismo en el estado de Switterion, cuando el aminoácido no tiene carga o su carga neta es cero. Entonces es un pH. O sea, que nosotros podemos tener un aminoácido en solución. Yo tengo un beaker y agrego un aminoácido disuelto en agua. Entonces yo puedo cambiar el pH. Si yo agrego sustancias ácidas, ese aminoácido va a migrar hacia los ácidos. Y voy a cambiar su pH y puedo llegar al punto isoeléctrico de ese aminoácido. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta grafiquita, aquí miremos esto que está aquí. Miremos esto. Esto es un aminoácido que se encuentra en la parte en Switterion. Si yo agrego en esta sustancia, sustancias básicas, como por ejemplo hidróxido de sodio, él me va a migrar hacia acá y va a tomar una carga negativa, como se observa aquí, una carga negativa. Pero si yo en esta sustancia agrego ácido clorhídrico, él me va a migrar hacia acá y va a tomar cargas positivas. O sea, yo puedo cambiarle el pH y su carga va a variar. Si yo logro colocarlo en el estado de Switterion, quiere decir que las cargas positivas son iguales a las negativas. En este caso, este aminoácido tiene una carga positiva y tiene una carga negativa. Entonces, como es una positiva y una negativa, ¿cuánto es? 1 menos 1. 0 completamente. Entonces eso se dice, cuando el aminoácido su carga es 0, se dice que está en el punto isoeléctrico o en el estado de Switterion. Esta es una característica que tienen los aminoácidos y que es muy aprovechada sobre todo en la industria alimentaria. En la industria alimentaria más que todo utilizan el estado de Switterion de los aminoácidos. Todos los aminoácidos y las proteínas tienen un estado de Switterion diferente o un punto isoeléctrico diferente. Entonces, cuando nosotros logramos colocar la proteína en el punto de Switterion o punto isoeléctrico, y la proteína se desnaturaliza. Y en la industria alimentaria aprovechan mucho eso, como por ejemplo, cuando van a fabricar queso. Cuando fabrican queso, ¿qué hacen? Aquí tienen la proteína, la caseína, que es la proteína de la leche, y le empiezan o le agregan bacterias lácticas. Esas bacterias lácticas empiezan a fermentar y a producir ácido láctico.
y empiezan a acidificar en medio, hasta que la proteína llega a su punto isoeléctrico, se desnaturaliza y se coagula, que son los grumitos esos que se forman. Las personas que de pronto han visto cómo se fabrica el queso, que saben, entonces ven que se forman unos grumos, que luego esos grumos los recogen, los prensan fuerte y forman el queso. El queso no es más que la proteína de la leche coagulada, que la prensan, la aprietan fuertemente, la moldean y después le dan otras características, le agregan sal, algunas otras especias para darle aromas y sabores, pero básicamente lo que se aprovechan es del punto isoeléctrico de esa proteína. Y así mismo ocurre con otras proteínas, por ejemplo, el huevo. Cuando usted toma un huevo, le está en un estado gelatinoso, pero usted le aplica calor y la proteína se coagula. Entonces, esta es una propiedad que tienen las proteínas, las de coagularse. Ahorita vamos a hablar más de ellas. Entonces, el estado de deuterium o punto isoeléctrico es el pH en el cual el aminoácido no tiene carga, o sus cargas positivas son iguales a las negativas, como ustedes lo quieran llamar, es lo mismo, ¿sí? Y entonces se aprovecha esa propiedad para coagular la proteína o desnaturalizarla. Hablemos ahora de los péptidos con P. Los péptidos los vamos a definir como la unión de 2 hasta 100 aminoácidos. Cuando nosotros tenemos 2 aminoácidos, un aminoácido solo es un aminoácido. Si lo unimos con otro aminoácido por medio de un enlace que se llama enlace peptídico, se va a formar un péptido. Si yo coloco 3 aminoácidos seguidos, va a ser todavía péptido. Hasta 100 aminoácidos lineales se va a considerar péptido. Si esta unión supera los 100 aminoácidos, lo vamos a llamar proteína. Entonces, cuando nosotros tenemos un aminoácido, eso es un aminoácido libre, así como está aquí. Un solo aminoácido, un aminoácido libre. Si yo uno 2 aminoácidos, de 2 hasta 10, se va a llamar oligopéptido. Y dentro de estos oligopéptidos yo voy a tener dipéptido. Por ejemplo, si este aminoácido se me une con otro, son 2 aminoácidos. Entonces, un oligopéptido, pero dentro de los oligopéptidos va a ser un dipéptido. Si yo uno 3 aminoácidos, va a ser un tripéptido. Si yo uno 4, tetrapéptido. Cinco pentapéptido, hexapéptido, octapéptido, octapéptido, nonapéptido, hasta decapéptido, hasta los 10. Entonces hasta ahí, hasta los 10 llegan los oligopéptidos. Luego que esta unión supera los 10, ya se va a llamar un polipéptido. Polipéptido es la unión de 11 hasta 100 aminoácidos. Aquí cabe anotar algo también, jóvenes, y es que algunos textos consideran que la unión de 70 aminoácidos u 80 aminoácidos, en algunos textos, algunos autores consideran que ya se considera proteína. O sea, todavía no se ha establecido cuántos aminoácidos mínimos debe tener un compuesto para que sea considerado una proteína. Todavía no se ha establecido completamente, no se ha unificado eso. En la presentación que yo les traje hoy es hasta 100. 100 aminoácidos se llama proteína. Bueno, entonces la unión de un aminoácido con otro se da por medio de un enlace peptídico. Y el enlace peptídico es la unión del grupo amino de un aminoácido con el grupo carboxílico de otro. Entonces miremos aquí lo que está pasando. Aquí está el grupo amino NH2 de un aminoácido. Lo que ocurre es un rompimiento en esta molécula. Entonces se rompe el hidrógeno del grupo amino. Y el grupo hidroxilo también se rompe. Entonces estos dos se unen y forman agua. O sea que siempre que se forma un enlace peptídico va a haber salida de agua. Y luego a este carbono que le queda un enlace, un radical, y al nitrógeno le queda un radical, estos dos compuestos se unen. Aquí como está aquí. Y este es el enlace peptídico. Esto que vemos aquí es el enlace peptídico. Enlace peptídico o también llamado enlace amida, como ustedes lo quieran llamar, tiene los dos nombres. Entonces miremos cómo se forma el enlace peptídico o enlace amida. Aquí tenemos un aminoácido y aquí tenemos otro. Entonces lo que ocurre es un rompimiento del hidrógeno del grupo amino y del grupo OH del grupo carboxílico. Estos dos se unen, H2O, forman agua. Los dos se unen y forman agua. Y se forma un enlace entre el nitrógeno y el carbono. Y ese es
el enlace peptídico o también llamado enlace amida. Entonces todos los aminoácidos para unirse con otro tienen que formar un enlace peptídico o un enlace amida. Enlace peptídico o enlace amida. ¿Cuál es la importancia biológica de los péptidos? Aquí tenemos el octapéptido angiotensina 2, que es un agente hipertensor. Y tenemos el nonapéptido braniquidina, que por el contrario es un agente hipotensor, o sea que baja la tensión arterial. El nonapéptido oxitocina se utiliza para inducir el parto, produce contracciones uterinas. Tenemos también algunos neurotransmisores, son péptidos, agentes antitumorales como la bleomicina, que ya lo habíamos mencionado, y antibióticos como la bacitracina, gramicidina A, también son sustancias peptídicas que se encuentran formadas por aminoácidos. Hablemos ahora de las proteínas. Las proteínas. Entonces, ¿quién me recuerda por cuántos aminoácidos puede estar constituida una proteína? Se me acaba de olvidar ese dato. Perfecto, así es. 100 o más. Muy bien, estamos a tono con esto. Muy bien, jóvenes, así es. 100 o más, y algunos textos consideran que 70 aminoácidos, la unión de 70 aminoácidos es una proteína, u 80, ¿sí? Pero nosotros en esta presentación vamos a considerarlo 100 o más, ¿sí? 200, 500, 1000, 2000 es proteína. Entonces las proteínas son compuestos que están formados básicamente por carbono, hidrógeno, oxígeno. Fíjense que es lo mismo que los carbohidratos y los lípidos, pero adicionalmente le agregamos nitrógeno. Nitrógeno es lo que diferencia a estos compuestos de los lípidos y de los carbohidratos, que ellos no tienen nitrógeno, pero algunos carbohidratos tienen nitrógeno y algunos lípidos también tienen nitrógeno, algunos. En cambio las proteínas, todas, para que sean proteínas, tienen que tener nitrógeno. Y algunas también pueden tener azufre, pueden tener fósforo, magnesio, cobre, etcétera, otros compuestos unidos a ellos. Pero siempre van a tener nitrógeno, siempre. Entonces si nosotros tomáramos una porción de estos alimentos que estamos viendo aquí, de la parte cárnica, de los cárnicos estos que tenemos aquí, y los analizáramos, observáramos que la proteína es una larga cadena así de puros aminoácidos, así. Una cadenita, cada bolita de estas representa un aminoácido. Y si tomáramos una bolita de estas, estaremos viendo que está formada por un grupo amino y un grupo carboxílico. O sea, cada bolita de esas representa uno de estos compuestos de los que hemos trabajado desde el inicio, que son los aminoácidos. O sea que los aminoácidos son los esqueletos o los monómeros de las proteínas. Esqueletos o monómeros de las proteínas. Bueno, ¿cuál es la importancia biológica de las proteínas? Empecemos desde lo más básico. Cuando nosotros estudiamos la célula nos dicen siempre que tiene un citoesqueleto, que son este conjunto de red de tubitos que tiene la célula aquí, que anteriormente no se le daba la importancia que tenía. Entonces esta red, este conjunto, esta red de microtúbulos que contiene la célula, que es el citoesqueleto, tiene varias funciones. Una es de darle sostén y forma a la célula. Le da la forma que tiene la célula para que ella no se deforme, no se dañen las estructuras internas, las protege. Así al igual como cuando, por ejemplo, ustedes están viendo que están construyendo una casa, un edificio, primero construyen las columnas, ¿verdad? Que son las que van a sostener toda esa estructura, porque si no, no le ponen columnas, la casa se cae enseguida. Así mismo, entonces sirve de sostén a la célula y además de eso, sirve de comunicación intracelular. O sea que si, por ejemplo, aquí tenemos la membrana, aquí va a ingresar por la membrana un carbohidrato. Y este carbohidrato necesita llegar a la mitocondria. ¿Cómo lo hace? Por medio de los microtúbulos estos son transportados hasta la mitocondria. Entonces sirve de sostén y también de comunicación intracelular. Esa es una de las importancias biológicas que tienen las proteínas, una de las más sencillas. Comunicación y sostén intracelular, que forma el citoesqueleto. Aquí tenemos otra función importante que tienen las proteínas, que son la movilidad. Gracias a dos proteínas que se denominan contráctiles, que son la actina y la miosina, que se encuentran en los músculos. Y gracias a esas proteínas es que nosotros podemos caminar, correr, trotar, realizar cualquier actividad. Incluso mantener una posición estable, la posición que tienen ustedes en este momento. Algunos podrán estar sentados, otros acostados viendo la clase. Entonces, gracias a esas dos proteínas es que nosotros podemos mantener una posición estable
y podemos realizar nuestros movimientos gracias a esas proteínas que se denominan contráctiles, que permiten el movimiento. Hay otras proteínas que tienen una función que son transportadoras, que permiten transportar sustancias en nuestro organismo, y estamos hablando de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno, toma el oxígeno del ambiente que nosotros inhalamos cuando respiramos por los pulmones en el alvéolo pulmonar por medio del proceso de hematosis, y entonces ella llega a los glóbulos rojos, y los glóbulos rojos se encarga de llevarla a todos los tejidos, y él deja el oxígeno, pero también se trae dióxido de carbono. Entonces es una función transportadora que lleva oxígeno y trae dióxido de carbono. Esa es la función de la hemoglobina, transportar oxígeno y dióxido de carbono. Bueno, tenemos los anticuerpos. Los anticuerpos también son proteínas. Actualmente hablamos de que una persona contiene anticuerpos para poder defenderse de las patologías. Pero ¿qué pasaría si una persona tiene algún grado de desnutrición? Cuando una persona está desnutrida, la desnutrición se mida por las proteínas, se mira por las proteínas. Hay unas características: el peso, la talla de la persona, del individuo, el perímetro braquial. Pero otra característica bioquímica que podríamos mirar para evaluar a la persona, el nivel de nutrición, son un examen que se llama proteínas totales, donde se mide albúmina y globulinas. Entonces las globulinas, en este grupo se encuentran las inmunoglobulinas, que son los anticuerpos, que son las sustancias que nos defienden a nosotros de las enfermedades. Cuando una persona tiene desnutrición, tiene las proteínas bajas y por ende tiene los anticuerpos bajos. Entonces una persona que se encuentre desnutrida, que esté mal alimentada, cualquier patología que le dé, por muy leve que sea la patología, a esa persona le va a dar grave, va a ser mucho más grave, va a durar mucho más tiempo en recuperarse, porque obviamente tiene un grado de desnutrición. Y cuando está desnutrido, las proteínas están bajas, y en este caso también no solo las proteínas, sino los anticuerpos también, al ser proteínas, están muy bajos. Tenemos las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas. Entonces nosotros, al momento de realizar cualquier actividad, estamos utilizando enzimas en nuestro organismo. Por ejemplo, para la glucólisis, cuando respiramos, utilizamos una cantidad de enzimas en ese momento. Y las enzimas son proteínas también. Entonces aceleran reacciones químicas. Los receptores de membrana. Aquí todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de membrana que van a permitir el ingreso de algunas sustancias. Y esos receptores de membrana, como lo estamos viendo aquí, son sustancias proteicas también. Son proteínas. Bueno, ¿cuáles son las estructuras de las proteínas? ¿Cómo está constituida una proteína? Tiene una estructura primaria, una estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, y últimamente surgió la estructura quinaria. Estructura quinaria de las proteínas. Entonces miremos en qué consiste cada una de ellas. La estructura primaria está constituida por una estructura lineal. Son únicamente aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. O sea, esta sería la estructura lineal. Un aminoácido y este es su enlace peptídico unido por otro. Completamente lineal. Es la estructura más sencilla. Entonces, la estructura primaria es aminoácidos unidos por enlace peptídico. La estructura secundaria, ¿en qué consiste? Aminoácidos unidos por enlace peptídico y eventualmente puentes de hidrógeno. Entonces, la estructura puede formar hélices alfa u hojas plegadas en beta. Estas pueden ser las dos formas en las que se encuentran las proteínas, la estructura secundaria de las proteínas. Entonces, la hélice alfa, ¿en qué consiste? En que hay aminoácidos unidos por enlace peptídico y puentes de hidrógeno. Y este puente de hidrógeno se une, aquí esto está representado, un puente de hidrógeno, aquí hay otro puente de hidrógeno. Y la estructura, entonces, trata como de plegarse, de formar un espiral. Y eso se denomina hélice alfa, cuando forma un espiral la estructura. O por el contrario, se puede plegar, así como lo vemos aquí, una hojita plegada. Y forma este plegamento gracias a los puentes de hidrógeno que unen una estructura con otra. Y pueden ser giros alfa o giros beta. Tenemos la estructura terciaria. En esta estructura encontramos las combinaciones al azar
de la hoja beta, hélice alfa alternada o estructuras supersecundarias. Presentan una distribución espacial y encontramos enlace amida, puentes de hidrógeno, interacciones hidrófobas y enlaces disulfuro. O sea, tiene la estructura primaria, la estructura secundaria y adicionalmente de la estructura primaria y secundaria hay interacciones hidrófobas y enlaces disulfuro. La estructura es muy parecida a esto que vemos aquí. Tenemos la estructura cuaternaria, que en realidad son 3 estructuras terciarias, nada más. 3 estructuras terciarias. O sea, esta es una estructura terciaria, esta es otra estructura terciaria, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces se unen varias estructuras terciarias y forman la estructura cuaternaria. Un ejemplo de esta es la hemoglobina. La hemoglobina se encuentra en esta estructura, la estructura cuaternaria. Y la estructura quinaria, es cuando las proteínas se agrupan entre sí con otro grupo de biomoléculas para formar una estructura molecular de orden superior. Entonces, por ejemplo, cuando dos proteínas se unen con una estructura diferente, forman una estructura estable, y la estructura que se forma es estable y de orden superior, entonces se llama estructura quinaria. Como por ejemplo, las proteínas alfa que se unen con otro compuesto que son las betatulinas. Entonces forman una estructura estable que son los microtúbulos y los microfilamentos que se encuentran en la unidad fibrosa de los músculos, la unidad muscular. Entonces esto se denomina estructura quinaria de las proteínas. Entonces vamos a hacer un repasito aquí de la estructura. Voy a colocarlo por aquí, un repasito aquí para que quede más fácil entenderlo. Voy a cerrar un momentico aquí. Vamos a insertar otra, aquí para que nos quede en blanco. Entonces, la estructura primaria, ¿cómo está formada? Está formada aminoácidos unidos por enlace peptídico. Esta es la estructura primaria. La estructura secundaria, ¿cómo está constituida entonces? Aminoácidos unidos por enlace peptídico. Entonces tiene lo mismo que esto. Colocamos comillas aquí. Y adicionalmente, puentes de hidrógeno. Entonces los puentes de hidrógeno se ubican en este lugar. Aquí, puentes de hidrógeno. Así está formada la estructura secundaria. La estructura terciaria, ¿cómo está formada? Entonces la estructura terciaria, y ella tiene una estructura ya totalmente diferente, una estructura que incluso no sabría yo ni dibujarla, pero bueno, está constituida por la estructura primaria, la estructura secundaria, o sea, tiene aminoácidos unidos por enlace peptídico, puentes de hidrógeno, tiene interacciones hidrófobas. Interacciones hidrófobas y enlaces disulfuro. La estructura cuaternaria está formada por 4 estructuras terciarias. Y la quinaria son 2 proteínas de orden diferente que se unen y forman una estructura estable. ¿Sí? Pero entonces, si ya conocemos las 3 primeras, ya sabemos cómo están constituidas todas las estructuras de las proteínas. Bueno, miremos cuál es la función de las proteínas. Entonces, las proteínas tienen varias funciones. Una de ellas es la de reserva, que la tienen la ovoalbúmina, la gluteína y la ferritina. En la ovoalbúmina almacena aminoácidos. La gluteína, que se encuentra en el trigo, ayuda al crecimiento de la semilla. Y la ferritina almacena hierro en el vaso. Hay otras proteínas que se consideran estructurales. Dentro de ellas tenemos colágeno, elastina, queratina y mucoproteínas. El colágeno forma los tendones, huesos, cartílagos y la piel. La elastina es un conectivo elástico entre las células. La queratina forma la piel, derivados como pelo, las plumas en las aves, las uñas, las escamas en los peces. Las mucoproteínas forman las mucosidades como el líquido sinovial que se encuentra en las articulaciones. Otra función es la hormonal, como por ejemplo la insulina, que regula el metabolismo de los carbohidratos, la hormona del crecimiento, que regula el metabolismo del calcio y fósforo, las proteínas G, que ayudan en la comunicación entre células. Estos son receptores, las proteínas G. Tenemos la de transporte, tenemos la hemoglobina que transporta oxígeno, la hemocianina que transporta oxígeno en invertebrados, las lipoproteínas que transportan lípidos en la sangre. Tenemos la función defensiva, aquí tenemos las inmunoglobulinas que nos defienden
de las patologías, la defensa inmunológica. Tenemos fibrinógeno y trombina que ayudan en la coagulación de la sangre. Tenemos la contráctil, actina, miosina, tubulina. La actina, la contracción muscular en miofibrillas. La miosina, contracción muscular en miofibrillas también. La tubulina forma microtúbulos del citoesqueleto. Y las enzimas son catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas, que vamos a hablar bastante de las enzimas acá también. Bueno, miremos ahora las enzimas. Las enzimas son catalizadores biológicos y son de naturaleza proteica. ¿Por qué son de naturaleza proteica? Porque están formados por aminoácidos también. Entonces, pero también se han descrito ARNs catalíticos que se denominan ribosimas. ARNs catalíticos que se denominan ribosimas. Entonces, todas las reacciones metabólicas de nuestro organismo se dan gracias a las enzimas. Gracias a las enzimas nosotros podemos digerir los alimentos que consumimos, podemos digerir los carbohidratos, lípidos, proteínas, gracias a este tipo de moléculas que se denominan enzimas, que son catalizadores biológicos y que su única función es acelerar una reacción química, garantizar que esa reacción química se pueda dar. Entonces, las enzimas actúan de esta manera. Aquí tenemos la enzima. Ella se va a unir con unas moléculas, ellas tienen una especificidad grande y la molécula con la que se va a unir la enzima se llama sustrato. Cuando la enzima está unida con el sustrato se llama complejo enzima-sustrato y luego se van a obtener unos productos. O sea, es lo mismo cuando yo digo aquí, por ejemplo, tengo A, este A se va a unir con B y esto me va a dar C. Pero para eso yo necesito aquí una molécula, una enzima, que siempre se coloca en las reacciones en esta parte. Una enzima, que es la que va a ayudar a que esta reacción se pueda dar. Si esta enzima no está presente, esta reacción sencillamente no se da. O se daría de manera muy lenta o necesitaría mucha energía para que se pudiera dar. Bueno, ¿cómo están constituidas químicamente las enzimas? Como ellas son proteínas, están formadas por aminoácidos. Y el cuerpo de la enzima está constituido por aminoácidos estructurales. El sitio o centro activo es el lugar donde se da la acción catalítica, donde la enzima se une con el sustrato para que se dé la reacción. Aquí lo podemos ver de otra manera más fácil. Está la enzima. Este es el sustrato, que es la sustancia con la cual ella va a actuar. Y las enzimas son muy específicas del sustrato. O sea que una enzima, si ella va a actuar sobre un carbohidrato y le agregamos un lípido en solución, ella no se va a unir con el lípido, simplemente se va a unir con el carbohidrato porque ya tienen una especificidad muy grande. Esa es una característica importante que tienen las enzimas. Este es el sitio activo, es el lugar donde se va a dar la unión de la enzima con el sustrato y algunas enzimas necesitan una molécula adicional para ellas poder actuar. Que ahorita vamos a hablar de cada una de esas moléculas. Aquí lo podemos ver. Esta es la enzima, este es el sustrato, pero fíjate que la enzima aquí no encaja perfectamente con el sustrato. No encaja, el sustrato tiene unas uniones cuadraditas, representadas aquí cuadraditas. Entonces esta enzima necesita un activador alostérico, una molécula que puede ser una vitamina o un mineral, que se una a ella para que ella cambie su conformación y se pueda dar la unión. Entonces algunas enzimas necesitan un activador, necesitan otra molécula que ayude a que se dé esa unión de la enzima con el sustrato. Bueno, entonces, como las enzimas son proteínas, ellas están compuestas por dos fracciones. Una es la apoenzima, que es la fracción compuesta por aminoácidos, o sea, la fracción proteica. La apoenzima es la fracción proteica. Y tenemos la coenzima o cofactor. Son dos cosas diferentes, coenzima o cofactor. Este es un grupo prostético, o sea, no proteico, que se encuentra unido a ella. Si es orgánico, si es una vitamina, se va a llamar coenzima. Y si es una sustancia inorgánica como un mineral, zinc, potasio, sodio, cualquier otro, se va a llamar cofactor. Entonces, de esa manera es que se encuentra constituida la enzima. Por la apoenzima, que es la fracción proteica, y una coenzima o cofactor, que es la fracción no proteica. No proteica, que puede ser una vitamina o un mineral. Si es una vitamina, se va a llamar coenzima. Y si es un mineral, se va a llamar cofactor. ¿Qué función tiene cada uno de ellos? Lo mismo, solo se ha clasificado de esa manera porque dependiendo del tipo de compuesto que se necesite para que se dé la acción catalítica.
Aquí tenemos, por ejemplo, el complejo enzima-sustrato. Aquí tenemos la apoenzima que se va a unir a la coenzima y este se llama holoenzima. Holoenzima, complejo holoenzimático, donde ya la enzima se encuentra unida con su coenzima. Existen unos mecanismos de acción para explicar la función de las enzimas. Uno de ellos es el modelo de la llave y la cerradura que fue propuesto por Fischer en el siglo XIX, en el que dice que la enzima encaja perfectamente con el sustrato como una llave con una cerradura. Como por ejemplo, cuando usted va a abrir en su casa, si usted intenta abrir la cerradura de su casa con otra llave diferente, no va a abrir, porque no tiene la especificidad. Entonces Fischer propuso este modelo de llave y cerradura para explicar las enzimas, que la enzima encaja perfectamente con el sustrato, así como una llave encaja con su cerradura, como una llave abre un solo candado, ¿sí? No podemos abrir un candado con dos candados con otra llave, ¿sí? Porque no encajan perfectamente, y así mismo es la especificidad enzimática. Este fue un modelo propuesto en el siglo XIX, pero existe otro propuesto también, que es el del ajuste inducido. Este fue propuesto por Daniel Kussland en 1958 y es el moderno. Y fíjense que también ya es viejito. Entonces dice que el ajuste inducido, él dice que la enzima no encaja perfectamente con el sustrato, no encajan, así como una llave y una cerradura. Pero él dice que luego que ellos dos se unen, luego que la enzima se encuentra con el sustrato, la enzima cambia su conformación y encajan perfectamente enzima y sustrato. O sea, siguen siendo prácticamente lo mismo. Solo que cuando la enzima no tiene la forma, sino cuando se encuentra con el sustrato, Kussland dice que la enzima cambia su conformación y se une con el sustrato y encajan perfectamente. Luego que se separan, ya la enzima toma su conformación natural y el sustrato ya no es sustrato, sino un producto, lo que se obtuvo de esa unión. Bueno, ¿cómo se clasifican las enzimas? Las enzimas se clasifican en oxidorreductasas. Si actúan en reacciones de oxidorreducción. Reacciones de oxidorreducción. Se clasifican en transferasas. Si transfieren grupos funcionales entre sustratos, como las transaminasas, las fosfotransferasas y las quinasas. Tenemos hidrolasas, que actúan en reacciones de hidrólisis, frecuentes en procesos digestivos como las lipasas, las glucosidasas, las amidasas, las fosfatasas. Tenemos las liasas. Estas actúan en reacciones de rotura o soldadura de sustratos sin acción del agua, como las desaminasas y las descarboxilasas. Tenemos las isomerasas, que transforman un sustrato en otro, como por ejemplo esto hablamos cuando vimos la parte de carbohidratos, que habían unas isomerasas que ayudaban a transformar a todos los carbohidratos que ingresaban a nuestro organismo, los transformaban en glucosa. Y por último tenemos las ligasas o sintetasas, que actúan en la unión de moléculas, necesitan ATP para que suministre energía. Entonces las ligasas necesitan ATP. Bueno, entonces una de las propiedades más importantes que tienen las enzimas es la de acelerar reacciones químicas. Aquí estamos viendo la misma reacción, una representada aquí en color negro y una representada en color rojo. Entonces miremos la reacción que está en negro, es la que se da con la enzima. Necesita poca energía de activación. Esta es la energía de activación para que se dé la reacción. Y esta es la misma reacción sin la enzima. Necesita consumir mucha más energía en forma de ATP para que esa reacción se pueda dar. Entonces, la eficiencia de las reacciones que se dan con enzimas son mucho mayores. Van a necesitar menos energía de activación para que se pueda obtener la energía. Aquí tenemos la ecuación de Michaelis-Menten. Explica en términos matemáticos la relación que existe entre la velocidad inicial y la concentración del sustrato. La constante de Michaelis-Menten es la concentración de sustrato a la cual la velocidad inicial es la mitad de la velocidad máxima, alcanzable a una concentración particular de enzima. Ya les voy a explicar en un gráfico en qué consiste esto, o qué es la constante de Michaelis-Menten. Aquí nosotros estamos viendo en este gráfico, por ejemplo, una reacción que se está realizando. Una reacción. La velocidad máxima de la reacción alcanzable vamos a suponer que esté por este lugar. Que aquí no dice cuál es la velocidad, pero vamos a suponer que es un 3 más o menos. Debe ser un 3. Entonces, si la velocidad máxima de la reacción es 3, la constante de Michaelis-Menten debe estar entre el 1 y el 2 y debe ser 1.5. Esa es la constante de Michaelis-Menten.
Bueno, ¿cómo actúan algunas sustancias sobre la actividad enzimática? Todas las enzimas, al ser proteínas, ellas necesitan un pH óptimo para actuar. Necesitan un pH para actuar. Por ejemplo, si esta enzima que estamos viendo aquí, su pH óptimo es 7, pero yo le agrego sustancias ácidas, entonces su actividad enzimática disminuye rápidamente. Si yo aumento también el pH, su actividad disminuye. Lo mismo esta que tiene un pH, vamos a suponer que esto aquí es un 9. Si yo le cambio su pH, su actividad disminuye. Entonces el pH, las enzimas al tener un pH en el cual ellas actúan, ellas deben mantenerse siempre en ese pH. Por ejemplo, las lipasas o las proteasas que actúan, que empiezan a digerir los alimentos, necesitan un pH ácido porque recordemos que los alimentos se mezclan en el estómago con el ácido gástrico y se forma un quimoácido que luego pasa al intestino. Y entonces todas las enzimas, esas lipasas que van a actuar en el intestino sobre los alimentos, deben actuar en un pH ácido. Si eso no está en pH ácido, la enzima pierde su capacidad para poder digerir ese alimento. Entonces todas las enzimas tienen un pH óptimo en el que ellas pueden actuar. El efecto de la temperatura también es el mismo. Nuestra temperatura corporal es aproximadamente 37 grados Celsius. Entonces fíjense que todas las enzimas de nuestro cuerpo tienen el pico máximo en los 37 grados Celsius. Si la temperatura de nuestro cuerpo aumenta, fíjense lo que ocurre a 40 grados, ya la actividad enzimática empieza a bajar. Pero ¿qué pasa a los 41? Ya la actividad enzimática se empieza a frenar prácticamente, y por eso es que nosotros es importante controlarle la temperatura a nuestros pacientes. Un niño que le supere la fiebre a los 40 grados Celsius empieza a convulsionar. ¿Por qué? Porque todas las actividades enzimáticas se empiezan a frenar, incluso la respiración. Entonces esto es muy peligroso porque las enzimas ellas no resisten mucho temperaturas altas, a diferencia de temperaturas bajas. A temperaturas bajas, cuando hay una hipotermia, la actividad enzimática se va frenando, pero muy lentamente, a diferencia de las temperaturas altas que pueden frenar rápidamente. 43, 44, la persona puede morir muy fácilmente, muy rápidamente, a causa de una hipertermia. Bueno, la inhibición enzimática. Las enzimas se pueden inhibir por un inhibidor enzimático cuando una sustancia inhibitoria compite con el sustrato para ligarse con la enzima. Por inhibición alostérica, cuando una sustancia inhibidora, un ligando, altera la estructura de la enzima y no permite la unión. Y otro es por saturación. Ya les voy a explicar cada uno de ellos en qué consiste. Aquí tenemos el inhibidor enzimático. Esta es la enzima y este es el sustrato con el que ella va a actuar. Si yo no quiero que esta enzima se una con este sustrato, yo le agrego un inhibidor, que es una sustancia que también tiene afinidad por la enzima, pero que no es el sustrato original. Entonces yo agrego grandes cantidades de ese inhibidor para que el inhibidor sea el que compita con el sustrato. Y como hay más cantidad de inhibidor, va a tener más oportunidad que sea el inhibidor el que se una con la enzima. Y de esa manera yo puedo eliminar la actividad enzimática. Por inhibidor alostérico, hay enzimas que necesitan una sustancia alostérica para actuar. Entonces yo le puedo agregar un ligando, una sustancia que sea un inhibidor, en este caso este es el ligando, que se una a la enzima y la enzima cambia su conformación. Y de esta manera, como cambia su conformación, no se puede unir con el sustrato y se frena la actividad enzimática. Y la otra es por saturación. Cuando, por ejemplo, yo agrego mucho sustrato con respecto a la enzima que tengo, cuando hay mucho sustrato, entonces se satura la enzima. Todas las enzimas van a estar ocupadas con un sustrato y va a haber mucha cantidad de sustrato y la actividad enzimática se va a frenar. Eso es lo que se denomina saturación o feedback. Bueno, aquí tenemos otras partes de las enzimas. Hay algunas enzimas que se liberan en nuestro organismo en forma de proenzimas ocimógenos. Proenzimas ocimógenos, como se ve aquí. Proenzimas ocimógenos. Esto mismo ustedes lo van a ver en farmacología, que hablan de un profármaco. Hay unos que son profármacos. O sea que ellos cuando se introducen en el organismo y cuando se metabolizan en nuestro organismo es que se convierten en el fármaco. Asimismo son las enzimas. Estas enzimas se liberan inactivas y posteriormente,
por la acción de otra sustancia, ellas se van a transformar o van a cumplir su función enzimática. Entonces, ¿cuál es la enzima activa? Por ejemplo, tenemos la quimotripsina y la forma de decimógeno del quimotripsinógeno. Se sintetiza en el páncreas. Tenemos la pexina, que su forma de decimógeno del pexinógeno se forma en el estómago. Tenemos la tripsina, su forma de decimógeno del tripsinógeno se forma en el páncreas. Tenemos la carboxipepsidasa, su forma de decimógeno la procarboxipeptidasa se forma en el páncreas. Tenemos la lactasa, su forma de decimógeno es la proelastasa y se forma en el páncreas. Estas enzimas que se forman en el páncreas, como el tripsinógeno, el páncreas lo libera como tripsinógeno. ¿Por qué lo libera inactivo? Porque él debe pasar por unos conductos que son proteicos. Debe pasar por la ampolla de Vater, por el conducto común con el hígado. Y si saliera esa enzima activa del páncreas, entonces perforará todas las vísceras por donde ella pasara. Entonces tiene que liberarse de manera inactiva, y cuando se mezcla con el quimoácido del estómago es que ella se activa y empieza a digerir los alimentos. Entonces fíjense que tiene mucha lógica todo lo que hace nuestro organismo. Entonces, ¿qué ocurre en las pancreatitis? Cuando un paciente tiene pancreatitis, que es una condición bastante peligrosa, el páncreas empieza a liberar todas estas enzimas no en forma de decimógeno, sino en forma activa. Y por eso es que difícilmente una persona se salva de una pancreatitis, porque todas estas enzimas se liberan de forma activa y empiezan a perforar vísceras, a dañar todos los lugares por donde ellas vayan pasando. Se empieza a autodigerir el organismo. Bueno, listo. Ahora sí vamos a abrir el espacio de preguntas.